En esta ocasión les traigo la más grande colección de corcholatas Pepsi futbolistas, 62 corcholatas Pepsi de jugadores de fútbol de los años 60 y 70. Por cuestión de tiempo se los presentaré en 4 videos. Como todos fueron grandes y excelentes jugadores, seguiremos por nombre alfabético. Video 4 de 4. Comenzamos. Mario Velarde Velázquez. Nació en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1940. Fue un futbolista mediocampista. Vistió la camiseta del Club Necaxa, donde debutó en el año de 1960, fue seleccionado nacional en el Mundial de Chile de 1962 y en México 70. Jugó en el Club Universidad Nacional donde termina su carrera en 1974. Como director técnico, entrenó a los Pumas de la UNAM, al Cruz Azul y al Toluca. Fue seleccionador mexicano entre 1986 y 1989. Falleció el 19 de septiembre de 1997 a causa de un infarto cerebral. Descanse en paz, Mario Velarde Velázquez. Mariano Ubirraqui da Silva, nacido en Leopoldina, Brasil, nació el 16 de julio de 1942, futbolista que jugó como centrodelantero, participando en distintos equipos del fútbol en Brasil, México y Ecuador. Comenzó su carrera en el Olimpia Fútbol Club en la década de 1960, y entre 1962 y 63 jugó en el Esporte Club. En 1964 fue contratado por el Fluminense Fútbol Club y fue campeón del estado en el mismo año. A mediados de 1965 es contratado por el Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz de México, donde estuvo jugando durante 7 temporadas anotando 98 goles, volviéndose máximo goleador histórico y una de las máximas figuras del fútbol escualo. Antes de retirarse, en 1977, jugó para otros clubes en México. En Ecuador jugó para el Club Deportivo Quevedo. Fallece el día 15 de mayo del año 2015. Descanse en paz, Mariano Ubirraqui da Silva. Mario Pérez Guadarrama. Apodo El Pichojos, futbolista mexicano que nació en Tepic, Nayarit, México, el día 30 de diciembre de 1946. Se desempeñó como defensa, vistiendo las camisetas del Necaxa, donde debutó por los años de 1966 a 1968 y con América de 1969 a 1971, donde se retiró. Jugó en la selección mexicana de los Juegos Olímpicos de México 1968. En la Copa Mundial de Fútbol de 1970, campeón de División Club América de México en 1970, 1971. Campeón de Copa con el Club América en 1973, 74. Fue campeón de campeones con el Club América de 1975, 76. Campeón de División con América de 1975, 76. En campeonatos nacionales: Copa de Campeones de la CONCACAF Club América en 1977 y Copa Interamericana con América en 1978. Actualmente es entrenador de los Gavilanes de Matamoros en 2018. Manuel El Coruña Chavarría, nativo de La Coruña, Coahuila, México, nació el 6 de octubre de 1950. Surgido de la cantera lagunera. Debutó con el equipo de los Diablos Blancos de Torreón en la década a fines de los 60s. En 1970 al 71, se transfiere al equipo Chivas del Guadalajara y en Tecos de la UAC donde termina su carrera futbolística. Fue seleccionado nacional en la década de los 70s, fue campeón de Liga, campeón de Copa y campeón de campeones con el Torreón en Segunda División. El autor, Felipe Rodríguez Peña, le compone un corrido. El corrido del Coruña Chavarría. En la actualidad radica en la Peña de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, dedicado a sus negocios. Octavio Muciño Valdés. Apodado El Centavo. Nació el 14 de mayo de 1950 en Jasso, Hidalgo, hoy Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Fue un futbolista mexicano, que jugaba de centro delantero con gran carisma.
Debutó en el año de 1969 con el Cruz Azul. Con Cruz Azul obtuvo 3 campeonatos de primera división: México 70, 1971, 72, 1972, 73, y 2 veces campeón de la CONCACAF, en 1970 y 1971. Fue campeón goleador en la temporada México 70, torneo realizado previo a la Copa del Mundo de México en 1970, con 14 goles. En la temporada de 1973-74 fue vendido del Cruz Azul al Club Deportivo Guadalajara, siendo el centro delantero titular del rebaño sagrado hasta el día de su fallecimiento el 3 de junio de 1974 en Guadalajara, Jalisco. Falleció a consecuencia de 3 tiros ocasionados por una riña en el estacionamiento de un restaurante. Descanse en paz, Octavio Muciño Valdés. El Centavo. Pedro Damián Álvarez Alvarado. Nacido el 23 de febrero de 1949, en Irapuato, Guanajuato, México. Es un futbolista mexicano retirado que jugaba en la posición de delantero. Debutó en el año de 1967 en el Club de Fútbol Nuevo León. Jugó para el Club de Fútbol Monterrey, Tiburones Rojos de Veracruz, Club Deportivo Guadalajara y Club León, donde se retiró. Después de su retiro fundó un par de escuelas de fútbol para niños de comunidades rurales, proyecto donde colaboró el también exjugador de fútbol Gustavo Peña. Pedro Damián Araya Toro. Nacido en Santiago, región metropolitana de Chile, el 23 de enero de 1942. Futbolista chileno que debutó en el Deportivo Universidad de Chile en 1961. Jugó como puntero derecho. Durante la década de 1960, fue pretendido por el Santos FC de Pelé. Su carrera además se prolonga en México, jugando por el San Luis FC y el Atlas de Guadalajara, donde se retira en el año de 1978. Seleccionado nacional de su país, Chile. De 1964 y de 1971. Actualmente reside en Lo Barnechea de su país, Chile. Prudencio Cortés Sánchez, conocido con el apodo de Pajarito Cortés. Nació el 18 de noviembre de 1951 en El Salto, Jalisco, México. Futbolista que jugaba la posición de portero. Debuta en el fútbol en 1968 con el Club Zamora. Es contratado por el Club América para jugar la temporada de 1969-70. Saldría campeón con el equipo al ganar la Liga y la Copa de la temporada 1970-71. Fue llamado a la selección nacional mexicana. Es contratado por los Tecos de la UAG, equipo que recién había ascendido a la primera división. Fue el portero titular del premundial realizado en Honduras en el año de 1981. El Pajarito se convirtió en el ídolo de la gente. Es el portero más joven en salir campeón en el Club América. Se retira en el año de 1988 con los Tecos de la UAG. Rafael Puente Suárez, nacido en la Ciudad de México. El 5 de febrero de 1950. Se desempeñó como portero. Le apodaban El Guama. Debutó en el año de 1968, en el equipo Atlante. Jugó con el América. Fue seleccionado nacional. Debuta como entrenador en el año de 1988 con el equipo Atlante. Actualmente es comentarista deportivo. Ricardo Eliodoro Chavarín Dueñas, apodado Astro Boy, nació el 23 de junio de 1951 en Atenillo, Jalisco, México. Fue delantero. Debutó en el año de 1969 en el Club Deportivo Nacional. Hasta 1971, donde pasó al Atlas del Guadalajara, hasta 1976, donde lo transfieren a la Universidad de Guadalajara, hasta 1982, donde se retira del balompié. Jugó para Coyotes Neza, como préstamo en el año de 1979. Fue seleccionado nacional de México de 1971 a 1979. Actualmente tiene un negocio de artículos para bebé en el centro de Guadalajara. Roberto Marcelo Salomone Martínez. Nacido en Mendoza, Argentina el 16 de enero de 1944. Futbolista como delantero y extremo izquierdo, debutó en el año de 1964 al 67 en el equipo Atlanta de su país.
De 1967 al 71, milita con el Racing Club de Avellaneda. Seleccionado de Argentina en 1968 y 1969. En 1971 llega a México al equipo Club León, donde juega hasta el año de 1976. Roberto Salomone ocupa el segundo lugar en la tabla de los máximos goleadores en la historia del Club León con 95 anotaciones, conseguidas en 6 años, de 1971 a 1977. Regresó a su natal Argentina para jugar con el San Martín de Tucumán, en 1977 y una vez más con el Atlanta en 1978. Su último equipo profesional fue el Deportivo Cúcuta de Colombia en 1979, año en que se retiraría de las canchas. Actualmente se dedica a su negocio familiar. Rubén Abitía Ortiz, el Charro, llegó a la ola verde del equipo de La Laguna como centro delantero en 1970. ¿Cómo olvidar esos 3 goles en un mismo partido, un gran logro en la cancha para cualquier delantero en esa época? Se los anotó a Rafael Puente, un portero que en esa época era seleccionado nacional. Fue justo a raíz de esos 3 goles que fue buscado por el cronista Ángel Fernández, quien lo llamó para firmar un contrato con una empresa refresquera, a fin de que su fotografía apareciera en las corcholatas de la bebida. Rubén Charro Abitía fue galardonado en el 2011 por el municipio de Torreón, ello por su fructífera trayectoria dentro del fútbol profesional y su aporte al deporte amateur, donde comparte sus conocimientos con niños y jóvenes. René Lisandro Trujillo Caloca, el Popeye Trujillo. Nació el 4 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México. Jugó de lateral derecho. Proveniente de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó René Trujillo cuando jugaba como extremo. Luis Grill lo convirtió en lateral y con tan buen ojo que el Popeye fue un jugadorazo que anotaba goles con clase y técnica. Defendía de manera espectacular, era un líder, fue seleccionado nacional, se retira del fútbol en el año de 1978. Actualmente se dedica a su negocio, una tienda deportiva en Ecatepec, Estado de México. Raúl Gómez Ramírez, el Willy. Nació el 13 de febrero de 1950 en Ciudad de México. Futbolista mexicano que jugaba en la posición de medio central o delantero, jugó toda su carrera en el Club Deportivo Guadalajara, debutando en 1967. Siendo más de 12 años en los que estuvo con la institución. En la selección de fútbol de México jugó 6 partidos, marcando en una ocasión, su debut con el seleccionado fue el 8 de marzo de 1970. Aunque en sus primeras temporadas como rojiblanco se coronó, posteriormente viviría de principio a fin la época más difícil en la historia del club, la década de 1970, en la cual el Willy fue uno de los mayores símbolos chivas de aquellas llamadas Chivas flacas. Se retira del Club Guadalajara en 1980. El Willy Gómez es ahora un entrenador calificado y trabaja como maestro de matemáticas y de educación física en una secundaria. Además es auxiliar de mantenimiento en el Estadio Jalisco. Ubirajara Chagas Tamega, Elvira. Brasileño que jugó con los Rayados del Monterrey como mediocampista en los años de 1967 a 1973. Ubirajara Chagas de 1967-1973 obtenía la cantidad de 55 goles con el equipo. Últimamente fue visto en la inauguración del Estadio TEC de Monterrey el 2 de agosto del 2015. Vicente de la Mata. Nació el 2 de julio de 1944 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Futbolista mediocampista que debutó en el Independiente el 22 de agosto de 1961. Debut en Copa Libertadores el 28 de marzo de 1965. Debutó en la selección argentina el 10 de octubre de 1965. Llega al fútbol mexicano en 1970-71 al Necaxa, y juega para el Veracruz de México en 1971-76. En de 1976 al 77 juega con el O'Higgins de Chile. Se retira en el fútbol argentino con el equipo Quilmes en el año de 1978.
Vicente Pereda Mier el Diablo Mayor. Nacido el 18 de julio de 1941 en Toluca, México. Futbolista mexicano que jugaba en la posición de delantero. Debutó en la campaña 1960-61 con los Diablos Rojos del Toluca, jugó toda su carrera para el Club Deportivo Toluca y se convirtió en uno de los más grandes ídolos de la afición toluqueña. Jugó hasta 4 posiciones en el campo, pero su olfato de gol lo llevó a ubicarse en la delantera para convertirse en el máximo goleador y principal figura del Toluca en la década de los 60s. Fue campeón de liga con el Toluca en las temporadas 1966-67 y 1967-68 y en la temporada 1974-75. Fue campeón de goleo en la temporada 1969-70. Fue seleccionado nacional, aunque nunca asistió a un mundial. En el año de 1976 se retira del Club Toluca. Se dedicó a entrenar equipos de las divisiones de ascenso en el fútbol mexicano. Actualmente retirado de esta actividad a nivel profesional. Este fue un pequeño homenaje a todos aquellos grandes futbolistas de la década de los 60s y 70s. Si te gustó el video, regálame tu like. No olvides activar la campanita y déjame tus comentarios. Gracias.